Muy bien, pues vamos a continuar con sociales. Ayer vimos los tipos de gobierno y los tipos de gobierno se atan a ideologías políticas, porque básicamente cuando hablamos de política es la organización social. Entonces, hay una relación entre la ideología política y el tipo de gobierno. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más dentro del aspecto ideológico, más que del aspecto administrativo. Ayer hablamos un poquito más del aspecto administrativo. Entonces vamos a hablar de ideología política y propaganda, porque básicamente, pues todo mundo quiere promover sus ideas y todo mundo piensa que sus ideas son las correctas. Ya aprendimos en español que no necesariamente es así, que uno debe aprender a discernir, etcétera, etcétera, para evitar también el radicalismo. Entonces, hay varias corrientes políticas, pero una vez más nos vamos a concentrar en las más generales, porque básicamente cada una de estas corrientes tiene una subdivisión y también hay híbridos. Entonces, podemos hablar de todo esto tanto como sistemas políticos como sistemas económicos. Por eso varias de estas definiciones se van a repetir a lo largo de la unidad, porque se aplican desde el punto de vista ideológico político y desde el punto de vista económico, porque en la actividad humana pues todo está entrelazado, ¿no? Entonces vamos a hablar del anarquismo, democracia, comunismo, fascismo, capitalismo, socialismo y teocracia. Una vez más, no como sistemas de gobierno, sino como ideas fundamentales, como sistemas de organización, como creencias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de política, como les digo, es un conjunto de principios por los cuales se busca guiar a la sociedad y por los cuales se modela la jerarquía y se busca supuestamente el bienestar tanto físico como económico. Y básicamente, como cualquier ideología, este, cada persona piensa que la suya es la adecuada y piensa que los demás están equivocados, ¿no? Y cuando se llega a arraigar de una manera muy profunda, esto le llamamos radicalismo, ¿no? Cuando de a tiro no aceptamos absolutamente nada afuera que no esté dentro de ese modelo. Cada una de estas ideologías va a diferir, pero también va a compartir ciertas características. Y estas características se comparten mientras más se acerca uno a lo radical y abandona lo práctico o lo que viene siendo el pragmatismo. Entonces, si hablamos de una ideología política dentro de un espectro, de una escala, si lo vemos como un blanco y negro, el pragmatismo está en lo más gris. Tomamos ideas de aquí y de allá y tratamos de construir algo que funcione. Y ya lo radical está en lo más oscuro, donde básicamente o se sigue la ideología al 100% o se considera a la persona como traidor o traidor. Entonces vamos a empezar por el anarquismo. Y básicamente un anarquista busca la eliminación del Estado. Básicamente que no exista un gobierno, que no exista una regla general que nos gobierne a todos,
sino que cada quien vive su vida como quiera, respetando supuestamente la libertad de los demás. Es como vivir en comunidad, pero al mismo tiempo hacer lo que querramos, ¿no? Entonces, si hablamos del anarquismo radical, estamos hablando de la eliminación completa de cualquier regla y que cada quien haga lo que quiera como quiera. Y si hablamos de un anarquismo más moderado, estamos hablando de que se habla más del respeto a los demás. Entonces, en el anarquismo, básicamente es la regla del más fuerte y del que gane, gane. Porque básicamente no se cree en el fundamento de el, el de que hay reglas para que todos tengamos oportunidad, que todos tengamos acceso a X, Y o Z, sino que cada quien se rasca con sus uñas y hacemos lo que queremos. Esa es la idea principal del anarquismo. Ahora, en un contexto político más ideológico, estamos hablando de la eliminación del gobierno nacional, y estamos hablando más como un acuerdo entre los individuos que viven dentro de una comunidad para así llevar las cosas. Porque como les digo, pues dentro de las políticas o de estas corrientes políticas hay varias subsecciones. Lo que les acabo de describir hace rato es lo más radical. Lo que les acabo de explicar ahorita es básicamente el fundamento político de muchos, en el sentido de que se entiende que se necesitan ciertas reglas, pero esas reglas deben ser muy limitadas, que en sí a la gente se le debe dejar hacer lo que quiera, como quiera. ¿Sí? Pues aquí podemos ver propaganda pro anarquista. Y en la propaganda pro anarquista, pues básicamente se pone que el trabajador pues está en contra del opresor, de que se busca la libertad, de que no queremos que nos laven la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, utilizan pues un lenguaje, ¿cómo se llama? Fuerte. El que más me llama la atención es el del medio. Un lenguaje culto. Y básicamente eso es lo que buscan, ¿no? Que no exista una estructura que ellos consideran que los controla y que busca la libertad personal completa, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, la del lado, izquierdo, ven a un hombre armado, del lado derecho también extremo, ven a un hombre armado, aunque el del lado izquierdo tiene tintes antisemitas, porque también la corriente fascista tiene orígenes antisemitas. ¿Qué notan ustedes en los pósters? ¿Qué impresión les da? Impresiona lo prohibido, a lo negativo, a lo que no se debe de hacer. Pues básicamente para ellos, pues es lo que se debe de hacer. No, pues sí son violentos porque ellos buscan, pues, como les digo, la eliminación del orden, ¿no? Del Estado. Se busca la libertad total, dirían ellos.
Ahora, esta es propaganda antianarquista. ¿Qué contraste encontramos aquí? Al ver este póster está en contra de los anarquistas. ¿Cómo pintan al anarquista? Los pintan como escrupulosos, desordenados. Era lo que le iba a comentar. Es como de la materia anterior, era como los que son a lo contrario y a favor. Es como una guerra que están, cada quien está peleando por sus objetivos, ¿no? Y los que Sí, están en contra y a favor. sí, Ok. sí, porque básicamente pues estas ideologías son opuestas. Ahorita vamos a ver lo opuesto, por ejemplo, al anarquismo es el fascismo, porque el fascismo busca el orden mediante el Estado. Y el anarquismo dice, no, nosotros tenemos que ser libres. Entonces, si vemos esta caricatura de aquí, vemos al anarquista como un monstruo, como una persona que busca la destrucción del mundo, que no les interesa nada. Entonces, aquellos que se oponen al anarquismo, pues los ven de esta manera, ¿no? Y los pintan de esta manera. Sí, como que son los que están traicionando a una nación, a un país, algo así, los que están en contra. Y pues ahí es cuando está la guerra, ¿no? Pues no necesariamente la guerra, pero sí, porque básicamente cuando hablamos del anarquismo, el anarquismo, rechaza el concepto de nación-estado. O sea que para un anarquista no hay tal cosa que país, no hay tal cosa que nacionalidad. Cuando se habla de un anarquismo puro, estamos hablando de que aquí no va a haber que yo soy mexicano, que yo soy estadounidense, que yo soy nada, yo simplemente soy yo. Y a mí no se Sí, me... cada quien quiere hacer lo que ellos quieren o lo que ellos proponen. Como cuando decimos, como cuando un niño, cuando decimos, oh, está rebelde porque quiere hacer lo que esa persona quiere. Eso es lo mismo, ¿no? Parecido, sí. No exactamente lo Ah, mismo, pero sí. Porque básicamente cuando hablamos de la rebeldía de un adolescente, estamos hablando simplemente que este adolescente está empujando las líneas para ver qué tan lejos puede llegar, pero en sí a la hora de madurar, pues se adapta al grupo social, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del anarquismo, desde el punto de vista pues político, estamos hablando de que aquí se busca, como les digo, la eliminación completa del Estado, en el sentido de que cada quien hace lo que quiere. Es diferente que la rebelión del adolescente porque el adolescente no busca la destrucción de su unidad familiar, mientras que el anarquista sí busca la destrucción de lo que considera naciones-estado. ya, sí, no me estaba refiriendo tanto así tan extremo, pero fue como un comentario, Sí, así como un tipo de ejemplo que parecido a lo que decimos, no vas a hacer lo que tú digas, es como lo que está en contra y a favor, pues. sí, 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 El anarquista dice que busca la destrucción del Estado sí. y hasta que no se hace eso, mm, es como, pues hasta que lo logran. Pues lo han intentado, pero no lo han logrado, porque básicamente en términos prácticos el anarquismo no ha funcionado porque el simple hecho de no respetar el espacio de los demás, Ujú, pues causa problemas, ¿no? sí, Entonces, el decir que yo hago lo que quiero, no concuerda también con la idea de respetar los derechos de otro, porque si yo hago lo que quiero, por definición, no tengo que respetar los derechos de otro. Y al imponer límites para respetar el derecho de otro, pues ya esa onda anarquista se va perdiendo, ¿no? sí. Ya le puedo cambiar.
Ahora, lo contrario del anarquismo es el fascismo. Y cuando hablamos del fascismo estamos hablando de una ideología de ley y orden, donde debe haber rigor por completo, una estructura rígida, donde básicamente hay estratas o escalones, donde cada quien está en su lugar. Entonces, a comparación del anarquismo, el fascismo busca un orden completo de arriba a abajo y está obsesionado con la tradición, la religión, la patria y la raza, cosa que el anarquismo quiere eliminar por completo. El anarquista dice, no, no hay tal cosa que una patria, no hay tal cosa que una raza, no hay tal cosa que la tradición, nosotros somos libres, tenemos la capacidad de pensar. El fascista dice, no, nos tenemos que organizar de manera jerárquica, tenemos que seguir estas reglas estrictas y tenemos que proteger nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestra patria y nuestra raza a cualquier costo. Y el que se salga de esas ideas, lo tenemos que acabar. Entonces es lo contrario del anarquismo. Entonces también en el sistema fascista se antepone el bienestar corporativo por el bienestar común. O sea, primero se pone al dinero, primero se pone al orden y ya después se pone a la persona. También el fascismo utiliza la religión a manera de controlar a la persona de manera ideológica, porque al utilizar la religión se enseña que la religión no se le cuestiona y como el líder pues es parte de esa religión, no se le cuestiona al líder y si se le cuestiona al líder, se le cuestiona a la religión y entonces va a haber consecuencias muy graves. Entonces, así es como se le manipula a la gente, ¿no? Se utiliza la religión, se utiliza también al patriotismo, a la obsesión con los símbolos nacionales, a la obsesión con el mito nacional y que no se le puede contradecir al gobierno o al mito nacional y todo eso forma parte de la fábrica social, ¿no? Entonces, como ven, es lo completamente opuesto del fascismo. Pues aquí podemos ver propaganda fascista de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez más, como les digo, es una alusión al pasado, es una alusión a la identidad patriótica, es una alusión a la identidad religiosa. Si vemos la pintura del centro, el póster del centro, podemos ver esa iconoclasia tanto militarística, patriótica como religiosa. Si vemos el póster del lado derecho, estamos viendo ese llamado al pasado glorioso de la patria, ¿no? En este caso, un soldado italiano viendo la sombra de Julio César y identificándose con el Imperio Romano, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en la propaganda fascista se busca elevar esa identidad nacionalista, esa identidad étnica y ese supuesto pasado glorioso que el grupo X o Y está destruyendo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos identificar cuando este tipo de retórica se está aplicando tanto en medios visuales como en medios auditivos, como en la prensa, etcétera, etcétera. Porque como les decía, en español, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? En el caso de la interpretación visual, podemos ver exactamente lo mismo, ¿no? Que cada imagen, cada color
cada palabra tiene un significado y ese significado en este caso es aludir a ese pasado y alimentar esa noción de identidad hacia la patria, hacia la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, ese es el propósito, ¿no? Del fascismo, de acarearse y de crear ese orden rígido, esa estructura rígida basado en esos fundamentos, ¿no? Patria, religión y raza. Preguntas. Maestro, Sí. el logotipo que tiene ahí es como lo que usaban como los Ku Klux Klan No el Ku Klux Klan, los nazis. o los nazis. Ah, ok, gracias, maestro. Si los Ku Klux Klan es de Estados Unidos, los nazis se originaron en Alemania y ambos comparten ideologías parecidas. Ok, gracias, maestro. Sí, de nada. Entonces está esa ideología, ¿no? O esa presencia, como les digo, ideológica en el sentido visual. Acá no alcanzo a leer lo que dice, pero habla de conservación y algo de Julio César, pues, o sea, es una alusión al pasado, y como les digo, aquí está la imagen del antiguo emperador romano y de un soldado italiano de la época. Igual si analizamos el póster aquí alemán, tenemos esta alusión religiosa, tenemos a Hitler al frente y tenemos esta gente pues saludándolo y siguiendo lo que él es el líder y bla, 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 bla. O sea que todo tiene su que ver. Preguntas. Profesor, Sí. por ejemplo, o sea, estas clases de bueno, gobierno, entre comillas, ya es cuando son al extremo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el anterior, o en este fascista dice, ¿no? Que cuando invocan mucho, por ejemplo, a los símbolos patrios o a la religión. Por ejemplo, hace años mi país, bueno, en mi país las reglas son, por ejemplo, que uno no puede, por ejemplo, pisotear la bandera peruana, por ejemplo, ¿no? En cambio aquí sí, ¿no? Aquí la queman inclusive, que a mí, bueno, no me parece bien, ¿no? Pero aquí sí, no le pasa Ajá. Ah, se que hace eso. Después también mi país anteriormente era solamente una religión católica. Obligatoriamente para uno hacer cualquier trámite tenía que estar bautizado, hacer la primera comunión. Después hay otra, no me acuerdo que le tiene una cachetadita, no recuerdo esa, ¿cómo se? La Bueno, confirmación. confirmación, ajá. Confirmación. Entonces, Sí. si no, uno no podía hacer, inclusive, bueno, mi mamá por ese tiempo a todos nos tenía que bautizar todo, porque si no, ni siquiera a la escuela nos matriculaban. Entonces, como digo, pero bueno, que yo sepa, y no era, mi país no era fascista en ese tiempo. Pero digo, ese es al extremo. Pues es que hay, como les decía anteriormente, ¿no? Hay grados de. En el caso de lo que me describe, sí es fascista en el sentido de que, y bueno, más que fascista, se está yendo como a una teocracia, pero básicamente los fundamentos fascistas están ahí, porque no le está dando la libertad de religión, no le están dando la libertad de protesta política, ¿no? Porque pues una bandera es el símbolo del Estado. La bandera representa al Estado. Entonces aquí, por ejemplo, se tiene la libertad de expresión y parte de la libertad de expresión es poder protestar al Estado. Por eso se puede, pues básicamente pisar una bandera o quemar una bandera, ¿no? Entonces, dentro del espectro, se podría decir que ese tipo de estructura social se acerca más al fascismo. No es 100% fascista, así súper, como decimos en México, de hueso colorado, pero sí apunta en esa dirección, ¿no? Por el simple hecho de que se les exige tener cierta religión, se les exige o se hace ilegal
básicamente faltarle el respeto, entre comillas, a los símbolos nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, sí va en esa dirección. No es tan crítico como el nazismo, porque básicamente los nazis son los fascistas por excelencia, pero sí va en esa dirección. Sí, porque se pone más al Estado sobre el individuo que, que las garantías individuales, se podría decir. Oh, ok, profesor. Sí, y yo recuerdo, bueno, estaba chica, pero sí, recuerdo que había mucha represión. Ujú. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces eso también aplica como para Emiliano Zapata, que utilizan como la Virgen de Guadalupe, por sus ideas que ellos tenían, o no aplica en eso, maestro. Ahí no aplica tanto en el sentido de que popularmente se utiliza como figuras revolucionarias. Ah, Este, lo, lo que aplicaría más es que si se forza, por ejemplo, si hablamos de México, México se secularizó en 1856 y básicamente se hizo un país disque socialista en 1917, después se revirtió en 1936. En México, por ejemplo, también hay leyes que limitan el uso de la bandera y del escudo y del himno nacional, y es delito no saberse el himno nacional, bla, bla, bla. Pero también existe la garantía de religión, o sea que el Estado no puede imponer una religión, que la gente tiene la libertad, entre comillas, de protesta. Entonces, si comparamos, por ejemplo, lo que nos explica Rosa a México, por ejemplo, México está más hacia la izquierda. Y si comparamos lo que es la ley en México con la ley de Estados Unidos en el sentido político está un poquito más a la izquierda porque no hay leyes que gobiernen que el uso del himno nacional o de la bandera, porque aquí esta la traen en calzones. Y en México, por ejemplo, eso es ilegal, ¿no? La gente lo hace, pero hay una ley que existe que no se aplica. Cuando hablamos del fascismo, estamos hablando de una identidad étnica, religiosa, atada al Estado. Y en México eso es imposible porque México es un país multicultural. Somos mexicanos de nacionalidad, de identidad estatal, pero nuestra identidad cultural es única en cada región de México. Aquí en Estados Unidos la identidad también es nacional porque es un país básicamente de gente inmigrante y acabaron con los nativos de aquí. Culturalmente hablando, pues también es un país más dividido, ¿no? Entonces, tanto en México como en Estados Unidos hay corrientes fascistas, pero no han llegado a un poder influyente. Porque básicamente aquí, por ejemplo, se utiliza eso mucho del individualismo y el fascismo está en contra del individualismo. Y en México somos más colectivos, pero también la gente es más relajada en ese sentido. Porque como les digo, cada parte tiene su identidad. ¿Alguna otra pregunta? Aunque en México sí pues hubo una corriente después de la Revolución Mexicana que se le llamó que la raza de bronce y el mestizaje, bla, bla, bla. Pero esa es otra historia que pues aquí no aplica. Ahí podía también llevarme horas. Ya le puedo cambiar. Ah, sí, aquí no hay nada que escribir. Sí, maestro. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la propaganda antifascista, estamos hablando precisamente de eso, de que los fascistas no respetan al individuo y buscan un colectivismo, pero un colectivismo rígido, un colectivismo rígido que sirve al Estado, no un colectivismo que nos sirve a nosotros como sociedad, sino que es un colectivismo que busca mantener el poder del Estado y el poder de las corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
En una sociedad fascista no hay igualdad. En una sociedad fascista no hay libertad de expresión, no hay libertad de huelga, no hay libertad básicamente de nada, ¿no? Tenemos que regirnos por lo que el Estado dice y nos manda. Y tenemos que seguir esa tradición. Y si no seguimos esa tradición, estamos fuera de lugar. Y no puede haber cambios porque supuestamente la tradición es lo bueno. Y no podemos juntarnos con una persona de otra raza porque pues entonces haríamos a nuestra raza impura, etcétera, etcétera. Y después tenemos al comunismo. Y el comunismo cree en un colectivismo, pero este colectivismo es para el bien de la comunidad. Entonces, el comunismo también dice que no debería haber un Estado y que la gente debe tener la libertad de autodeterminación en el sentido de que los trabajadores son los dueños de los medios de producción. Todo mundo trabaja dentro de sus capacidades, toma lo que necesita del colectivo y no hay clases sociales y no hay dinero. Entonces, cuando hablamos del comunismo, tal cual Marx y Engels lo proponen, estamos hablando de un anarquismo, pero de un anarquismo colectivo, de que en sí no hay una identidad nacional o no hay un gobierno central y de que no hay dinero, sino que simplemente la gente trabaja y produce y se reparten las cosas. Ahora muchos dicen que el comunismo es que todos seamos iguales y que todos tengamos lo mismo. No necesariamente, sino que la idea es de que cada quien tome según su necesidad. Eso quiere decir que si yo no puedo trabajar 100 horas porque estoy enfermo, no quiere decir que me vaya a morir de hambre. Y también no quiere decir que voy a trabajar 100 horas si no es necesario, si nada más vamos a producir lo que necesitamos y ya. Porque básicamente en el comunismo no se busca el crecimiento ilimitado, sino producir para vivir, no vivir para producir. En el comunismo no existe la propiedad privada en el sentido de que yo puedo tener 5 casas, vivir en una y rentar 4. Para el comunismo es de que voy a tener la casa que necesito para vivir y ya. No voy a tener más porque es lo que necesito. Simplemente la casa para vivir. En el comunismo puedo tener mi cepillo de dientes, puedo tener mis zapatos, puedo tener mi ropa, pero no puedo, ¿cómo les diré? Sacar un provecho comercial de. Así que básicamente ese es el fundamento del comunista, ¿no? De la derogación del capital a manera de motivación y de básicamente dejar de proteger al capital y poner a las necesidades del colectivo por encima de las necesidades del capital, no del individuo, pero del capital. Y aquí la palabra clave es que las necesidades básicas las provee la comunidad, no el Estado. Porque en el comunismo, al igual que en el anarquismo, no existiría tal cosa. No habría un gobierno, porque el gobierno, la existencia de un gobierno implica rango. Entonces, para el comunista no debe existir rango, no debe existir clase social, por lo tanto no existe el gobierno. Entonces, tiene elementos anarquistas.
Entonces aquí vemos la propaganda comunista que en este caso enaltece al trabajador, a comparación de la propaganda fascista que enaltece al líder, que enaltece a la patria, que enaltece a la raza. En la propaganda comunista se enaltece al trabajador, se enaltece al campesino y básicamente se le echa tierra a los latifundistas, a los banqueros, a los capitalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el comunismo se habla mucho de esa solidaridad de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es la base de todo. Entonces, desde el punto de vista comunista, el que importa es el trabajador, el que importa es el obrero, el campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos son la base y ellos son los que mantienen al sistema y son los que menos ganan, etcétera, etcétera. Entonces se busca esa igualdad, ¿no? De que ya no hay clases sociales, de que todos somos iguales y que todos trabajamos dentro de nuestra capacidad y nuestro, perdón, talento. Siguen esperando en el teléfono. Preguntas, comentarios. Ahora en sí, si vemos el póster acá de este lado, dice Partido Comunista y bla, 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 y vemos las imágenes acá de, de los que están tratando de que ella no vote. Estamos viendo imágenes religiosas y estamos viendo un banquero y estamos viendo gente ahí fallecida, ¿no? El comunismo históricamente, bueno, el marxismo-leninismo históricamente se ha opuesto a la religión, no en sí por ser religión, sino porque lo han visto como una herramienta de manipulación pues hacia el pueblo. Aunque el comunismo-leninismo también básicamente se convirtió en una pseudo religión al final. Por eso en sí les puedo decir que oficialmente no ha existido lo que es un país comunista como Marx lo propone, porque sería sin Estado y sin dinero. Y la Unión Soviética era un país, tenía una estructura burocrática, etcétera, etcétera. Y eso en sí no es comunismo. Eso cae más en lo que es un socialismo, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero básicamente es eso, ¿no? Es la solidaridad del trabajador, que es lo que se busca en el comunismo. Y que todos trabajen para bien de todos. No que todos trabajen para el beneficio de uno, en el caso del capitalismo, sino que todos trabajamos de manera colectiva para el bien del colectivo. Y ahora tenemos la propaganda anticomunista, y la propaganda anticomunista, como les digo, se va hacia lo que es eso del ataque a la religión, ¿no? También imágenes antisemitas, como este póster argentino, porque básicamente, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los judíos los culpaban de ser el mal en Rusia y los culpaban de ser el mal en Alemania. Así que los fascistas los culpaban de ser comunistas y los comunistas los culpaban de ser antirrevolucionarios. El chiste es que a los judíos los culpaban de todo. Y eso refleja esta propaganda, ¿no? Entonces también en la propaganda anticomunista era eso, ¿no? De que supuestamente si eres comunista, eres antirreligión, eres antipropiedad privada, eres flojo.
porque básicamente eso no le conviene al fascista, ¿no? Tener una conciencia colectiva afuera de lo que es la identidad patriótica. El entender que el trabajador como tal es la fuente de la riqueza y no el que se sienta en su casa fumando, nada más recibiendo las ganancias. Entonces, pues claro que aquellos que se benefician de la estructura del capitalismo van a estar en contra de y van a poner esta propaganda al frente, ¿no? Preguntas, comentarios. Maestro, ¿por qué los judíos fueron tan criticados? Eran, proveían de mucho conocimiento o por qué pasaba eso? Porque los alemanes, pues ya ve, con Hitler los Mm. eliminaban y luego con lo que está comentando usted, entonces, ¿qué características tenían los judíos o tienen para que sean rechazados por varios, jefes o cómo se les dice? No, pues varias, o sea, básicamente, si nos remontamos hace 2000 años, el antisemitismo comienza básicamente con la idea, pues, romana de que los judíos, entre comillas, mataron a Jesús. Ahí empieza. Ya después se empiezan a complicar las cosas, porque al inicio del cristianismo se le prohibía a los cristianos cobrar intereses. O sea, que era pecado cobrar intereses. Sin embargo, lo que hacían era de que ellos contrataban a mercantes judíos para que el mercante judío hiciera el préstamo a nombre del rico cristiano para que el judío pudiera recolectar interés. Entonces la gente pues se le echaba encima al judío porque básicamente pues era quien iba y les cobraba, ¿no? Entonces ese antisemitismo comienza desde ahí, desde el aspecto religioso cristiano, decir que los judíos, entre comillas, mataron a Jesús, y ya después el uso de los judíos como herramientas para poder básicamente cobrar intereses y también colectar impuestos. Los judíos también, al ser muy atacados, empezaron a crear comunidades muy cerradas. Entonces les veía como gente que mantenía secretos y como gente misteriosa y se les empezaban a inventar cosas, porque ellos también trataban de proteger sus intereses, ¿no? Y al ser una minoría reprimida en ese sentido, pues básicamente ellos empezaban a prosperar porque también se enfocaban mucho en la educación de sus hijos y en obtener posiciones, pues políticamente altas, ¿no? Entonces se dedicaban al comercio, se dedicaban a la ley, se dedicaban a la medicina. Todavía muchos de eso se da. De ahí salen todos esos estereotipos, pero es a raíz de todo eso. Entonces, para Hitler, pues él utilizaba ese concepto del judío, ¿no? Del judío tacaño, del judío engañoso, porque básicamente esos estereotipos nacieron de la Edad Media a causa, como les digo, de ese efecto. Y en el caso de los soviéticos, los veían como antirrevolucionarios porque tenían más dinero que el plebeyo ruso común y corriente, que eran parte del sistema capitalista. O sea, les llovió por los dos lados. Tanto antisemitismo en la Rusia comunista como antisemitismo en la Alemania fascista. Así, pero es por eso. Sí, no está bien. Sí, Pero si me ponen a, así le pongo sí, sí, mañana no voy a poder venir. no está bien. Porque es que lo que pasa es que salgo más tarde del trabajo y no puedo venir a la clase. Sí, está bien, no hay problema. Pero voy a ver el video que ponen. Gracias. Sí, no. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Sí, maestro. Disculpe, ¿significa que la gente que es comunista no tienen, como por decir, si trabajan, no trabajan por dinero, entonces nomás por pura comida o cómo funciona eso? Trabajan por el bien común. O O sea, del si, banco. si hablamos de comunismo tal cual, la gente trabaja por el bien común. O sea que yo Pero, no estoy produciendo nada más, yo no siembro pepinos nada más para mí, estoy sembrando pepinos para la comunidad, porque yo siembro pepinos, pero el vecino tiene gallinas, y el otro vecino es doctor, y el otro vecino es ingeniero. Entonces, ellos se benefician de mis pepinos y yo me beneficio de sus pollos y yo me beneficio de sus inventos. Entonces, por el bien común, no por dinero, no. ¿y En- si quieres viajar? Si quieres viajar, pues viajas, o sea, la libertad de viaje ahí está. Pero ¿cómo vas a pagar si nunca tienes dinero? No, es que el dinero no existe. Simplemente, como les digo, uno tiene su cuota de. Entonces, si me tocan 5 litros de gasolina al día, voy y pido mis 5 litros de gasolina. Si los ahorré, pues voy y me voy, salgo hasta donde me alcance, porque me van a recibir en cualquier lugar sin pedirme dinero, porque todos somos parte de ese colectivismo, ¿no? Porque todos cooperamos para que todo el mundo sobreviva. Entonces es cuestión de que pedir a cambio de esa estructura social, ¿no? De que todos estamos trabajando y de alguna manera u otra a todos nos debe alcanzar para hacer X, Y, Z. Y ya eso es cuestión de que la sociedad en general se pusiera de acuerdo, ¿no? De que nos corresponden tantos días de vacaciones o nos corresponden tantos días de hotel o qué sé yo, pero no hay Ah, dinero. eso es interesante. Sí, es interesante. Entonces, maestro, ellos no tendrían relaciones internacionales porque pues afuera pues hay dinero y adentro no se trabaja con dinero. Si existiera un país comunista, no tendría relaciones internacionales. Ok. Buscaría la autosuficiencia. Y por eso, si se acuerdan del discurso de Lenin, se buscaba un colectivismo internacional, o sea que ya no existieran fronteras ni países, sino que toda la humanidad como trabajadores viviéramos de esa manera. Porque sí, si hay una comunidad comunista o si hay un país que decide, nosotros somos comunistas, pero comunistas de verdad, entre comillas, no tendría relaciones exteriores en el sentido de que, pues aquí tu dinero no vale y nosotros no tenemos dinero. Simplemente trabajamos para producir y para vivir. Pero Entonces, antes los movíamos en carreta, profesor, en bestia, en caballos, en burros, no, o sea, viajábamos. habría tecnología, pero básicamente esa tecnología se utilizaría según la necesidad. Entonces, no quiere decir que porque es comunista se va a dejar de innovar, porque más bien la idea es de que hay más libertad de innovar porque tengo más tiempo libre. No tengo que estar esclavizado 14 horas en el trabajo, sino que tengo más tiempo de estudiar y de pensar y de innovar. Entonces, habría innovación, habría invenciones, habría carros, etcétera, etcétera, pero no estarían fabricados con la intención de generar capital, sino con la intención de mejorar la calidad de vida del colectivo. O sea que si yo invento algo, lo voy a inventar porque ayuda a los demás, no porque me va a dar a mí dinero. O sea, eso es algo muy complicado y que sabemos que en la realidad pues no es práctico, sabemos que eso no es idealismo. Ya lo puedo cambiar Sí, maestro. y es hora de pasar lista.
La siguiente, pues, es la democracia, y esto lo discutimos también ayer. Como les digo, muchos de estos se va a repetir porque son diferentes ángulos de la misma figura. Entonces, cuando hablamos de la democracia, estamos hablando que la mayoría manda y estamos hablando de que existe igualdad. Entonces, en un sistema democrático, podemos ser comunistas y democráticos, podemos ser socialistas y democráticos. Quizás podemos ser anarquistas y democráticos, pero no podemos ser fascistas y democráticos. No podemos ser o estar en una dictadura y ser democráticos, sino que en el caso de la democracia es de que sí le damos importancia al individuo y le damos voz al individuo y le damos voto al individuo. Entonces, cuando hablamos de democracia, hay muchos tipos de democracia, que también se puede hacer un híbrido dentro de las otras ideologías, pero sí hay ideologías que no permiten la democracia. En el caso, por ejemplo, del comunismo que les estaba hablando hace ratito, por definición tiene que haber democracia porque se habla del colectivo y se habla del bien del colectivo, y para determinar el bien del colectivo tiene que existir voz y voto del individuo. Ahora, la diferencia entre una democracia, por ejemplo, comunista y una democracia que no es comunista es de que en la democracia, entre comillas, pura, se pone al individuo primero, mientras que en el comunismo se pone al colectivo primero. O sea, ¿qué es lo que le conviene más a la comunidad versus qué le conviene más al individuo? Entonces ahí es donde empieza a haber discrepancias, ¿no? Pero básicamente la democracia se puede aplicar en varias ideologías porque se necesita, ¿no? Y hay varias otras ideologías que la rechazan por completo. Y hay ciertas ideologías que pueden dar la ilusión de democracia, pero no son democráticas. Pues como les digo, en el sentido de la democracia se busca pues de que el individuo tenga libertad individual y tenga voz. Y como les digo, la democracia se puede utilizar de manera amplia en otras ideologías porque es parte fundamental, ¿no? Entonces, si hablamos de ideologías que básicamente buscan, como les digo, el bienestar colectivo, por definición tiene que haber cierto nivel de democracia. Si buscamos o si hay una ideología que busca la libertad individual, hasta cierto punto también hay noción de democracia. Sin embargo, las estructuras rígidas y estratificadas, pues no, por completo evitan o rechazan la democracia, ¿no? Porque básicamente para ellos la igualdad no es buena. El que la gente sea igual no es algo bueno. Entonces, en el caso del fascismo, el fascismo rechaza la igualdad. El fascismo rechaza la disidencia. Entonces, al rechazar la igualdad, no puede haber democracia. Entonces, también, pues hay propaganda antidemocrática. En este caso, por ejemplo, este póster de la España fascista de Franco, ¿no? Y se argumenta de que no todas las personas tienen la capacidad para tener voz y voto, ya sea por su educación o por su clase social o por lo que ustedes quieran. Por lo tanto, solamente un grupo selecto de personas tiene la capacidad de gobernar y tiene la capacidad de saber lo que es bueno para los demás, ¿no? Entonces, no permiten que a la gente tenga esa capacidad de autodeterminación, ¿no? Sino que se les tiene que imponer básicamente desde arriba hacia abajo.
En el caso, por ejemplo, también del leninismo marxismo, pasa lo mismo, de que en el caso de Lenin, Lenin utilizaba el Estado para, entre comillas, repartir o satisfacer las necesidades del pueblo, y por lo tanto en sí no podía haber una democracia tal cual, ¿no? Entonces, la propaganda antidemocrática se enfoca en eso, de que no toda la gente es igual y de que no todos deben tener la misma voz, y no todos tienen derecho a tener una voz. Entonces, es la imposición de lo tradicional, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios? Y ahora tenemos al capitalismo, y el capitalismo es un sistema político, es un sistema económico, pero al igual que el comunismo, también es un sistema político, donde lo que se busca es el crecimiento económico y se proteja la propiedad privada. En este caso, propiedad privada sí me refiero a aquello que va más allá de lo que yo necesito. Entonces, el propósito del capitalismo es crecimiento ilimitado y generar riqueza para los dueños del capital, no para el que trabaja, sino para el que tiene el dinero. Entonces, en el capitalismo se protege al capital, no al trabajador. En el socialismo se protege al trabajador y no al capital. No vamos a alcanzar a hablar del socialismo, pero bueno, mañana lo tocamos brevemente. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gobierno capitalista, sus leyes y su estructura están ahí para proteger al dinero y para proteger a los dueños del dinero, no para proteger al trabajador, ni al medio ambiente, ni nada de eso. No. Es generar riqueza para el que tiene riqueza. Eso viene siendo el capitalismo como sistema político. Y como les decía, el capitalismo también puede ser democrático y también puede ser anarquista. Por ejemplo, en el capitalismo anarquista, pues también se busca la desaparición completamente del gobierno y que las empresas privadas básicamente sean las que tengan este rango libre, ¿no? Que se haga dinero como se pueda y como se quiera. Aquí en Estados Unidos se vivió un capitalismo de ese tipo a principios del siglo XX, donde todo era legal. Básicamente se podían comprar personas, se podían vender lo que sea y se podría comprar lo que sea, ¿no? Y el gobierno tenía muy poco decir en qué, más que proteger la propiedad de los que ya tenían dinero. Entonces, eso es el capitalismo, ¿no? Es la protección del capital, es generar crecimiento, entre comillas, ilimitado, aunque sabemos que eso pues no es posible. Preguntas, comentarios. No, maestro. Muy bien.